Si nos reconciliáramos con nuestra sexualidad seríamos otros, la sociedad sería otra. Cuando planteé el tema de los miedos sexuales, algunas personas me miraron raro y aseguraron que eso no existía. Otras dijeron que lo único en lo que pensaban era en que se pudiera romper el condón. ¿Tú crees que hay miedos que ni siquiera nos damos cuenta que tenemos? ¡Qué lata! 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 ¿Y tú qué piensas? Hoy básicamente vengo a darles voz a personas de a pie, como tú, como yo, y también a especialistas. Este episodio es una suerte de rompecabezas tan variado como seres humanos, porque entre más escuchaba los miedos que compartían conmigo, más y más preguntas tenía que hacerles a los especialistas. Insisto, en el caso de la sexualidad hay que hablarlo, hay que escucharlo. Hay que sincerarnos para empezar con nosotras mismas, con nosotros mismos. Sexualidad en pareja. ¿Por qué siempre damos por hecho que cuando hablamos de este tema tiene que ser con otro, con otra? Adriana Ortiz, psicoanalista con especialidad en terapia individual y de pareja. Mira, la sexualidad en la vida de una persona es uno de los pilares fundamentales precisamente en cualquier relación, ya que habla de un proceso en donde se da no solamente el sexo en cuanto a relaciones genitales, sino un proceso de intimidad con el otro, ¿no? Lo que implica incluso también comunicación, lo que implica cercanía, lo que implica contacto. Y finalmente, bueno, el desenlace muy probablemente será una relación coital, pero que no solamente se reduce a ese hecho, la sexualidad de nosotros los seres humanos. Entonces sí es muy importante porque también permite a la pareja que se integre, que se una más, que se sientan de alguna manera compenetrados y bueno, son una serie de aspectos que lo hacen muy importante. Ahora, en el aspecto individual, la sexualidad juega un papel fundamental porque implica autoconocimiento. Desde qué son aquellas cuestiones con las cuales tú te identificas, es decir, tu orientación sexual, ya sea que te gusten los hombres, ya sea que te gusten las mujeres, seas heterosexual, seas bisexual, seas también homosexual. Finalmente es un proceso de identificación en cuanto a ti. También implica el conocimiento de tu cuerpo. Y ahí hay muchos tabús porque finalmente implica también lo que son los aspectos de la cultura, cómo tú te vives, incluso los roles que tiene el género en la sexualidad humana en general. Bueno, y si es algo natural, ¿por qué nos da miedo? Mónica Herranz, psicoterapeuta, psicoanalista. Nos da miedo nuestra sexualidad en muchas ocasiones por todos los mitos que la rodean, porque hay una concepción per se de que la sexualidad es mala, desde lo religioso es pecado, digamos, dependiendo de la concepción que se tenga, pero en términos generales, ¿no? Hay una connotación como de es algo malo, prohibido, no se puede hablar de ello. Si pensamos un poco en los mitos que existen en torno a la sexualidad, pues tienen que ver con eso, ¿no? Está mal ejercerla, está mal pensar en ella, está mal desearla. Entonces, claro, eso genera un conflicto de entrada, pues ya importante. Quizá hay que empezar por cómo se construye nuestra sexualidad. Celeste Campos, sexóloga. La sexualidad está rodeada de miedos, de prejuicios, de limitaciones. Todas estas construcciones de lo que significa la sexualidad se ven limitadas a partir de los géneros. No son los mismos los miedos que tenemos si nos identificamos como mujeres o los mismos miedos si nos identificamos como hombres. Respecto a cómo se construye la sexualidad, a las mujeres se nos ha limitado en cuestiones de placer, de reconocernos, de mirarnos siquiera. Es por eso que los miedos pueden estar enfocados a cómo se ve mi cuerpo, cómo luce, si quizás hasta estoy performando bien. Y en respecto a, también al placer, muchas mujeres podemos tener miedo a disfrutar, a tener un orgasmo, a vivir el placer, y de ahí pueden surgir incluso hasta culpas. En cuestión a los hombres, respecto a ellos, hubo mayor apertura de cómo vivieron su sexualidad, incluso tal parece que se les califica respecto a ello, ¿no? Y es por eso que los miedos respecto a ellos se ven también vinculados a si están brindando un buen desempeño,
si están brindando más ideas respecto a cómo deben de comportarse, a cómo deben de lucir, de dar un buen show o un buen acto, vaya. Pues uno de mis miedos sexuales es pensar que hablo muy poco o que no sé qué decir o que esté esperando que yo diga algo más o que sea más expresiva o que grite algunas cosas como en las películas y que a mí no me salga. Creo que ese es uno de los miedos más grandes que tengo y que no importa la confianza o el grado de intimidad, siempre existe como esa dudilla de ¿querrá que diga algo más? A no llegar al orgasmo por medio de la penetración. O sea, decía, bueno, ¿qué tal que soy rara, no? Porque como yo no llego al orgasmo de ese modo, entonces van a decir que soy frígida. Entonces, muchos años ese fue mi temor también. Durante la adolescencia, la idea misma de tener sexo me aterraba. Me daba mucho miedo la posibilidad de embarazar a alguien y arruinar nuestras vidas para siempre. Pero yo creo que el miedo más fuerte que tenía era a contraer el VIH. Creciendo en los 80s me tocó ver por la televisión historias terribles que sucedían y cómo mucha gente se contagiaba y moría en circunstancias horribles. Conocí gente que tuvo familiares que dejaron de atenderlos y la gente que estaba enferma terminaba muriendo sola en terribles condiciones en un hospital sin nadie. Eso me aterraba y supongo que hasta la fecha es algo que no quisiera, a pesar de que las cosas han cambiado. Recuerdo comentarios que incluso los médicos tenían miedo de entrar al pabellón donde estaban los enfermos de SIDA. Entraban como si fueran a la luna y tenían miedo de ser contagiados porque no entendían muy bien qué es lo que estaba pasando. La verdad me da miedo haber dejado atrás mis mejores años sexuales y no haberlos disfrutado plenamente o como me hubiera gustado. Pocas veces hablamos de lo que nos da miedo con nosotras mismas, con nuestras amigas y, la verdad, tristemente, con nuestras parejas. ¿Salen estos miedos en terapia? ¿Por qué no nos atrevemos a siquiera verlos? Un miedo muy común entre las mujeres en general es el dolor, ¿no? Que puede haber dolor físico a la hora de tener una relación sexual. O no solamente durante el coito tal cual, ¿no? Sino en alguno de los preámbulos de la sexualidad que puede haber dolor físico. Ese es el más común, pensaría, entre las mujeres. Hay mucho miedo también en cuanto al dolor emocional, ¿no? A diferencia de los hombres, en las mujeres la sexualidad sí está vinculada generalmente a una cuestión emocional o sentimental. Entonces, poner en juego, digamos, la emocionalidad, sí hay esta cuestión de, ¿y si no me vuelve a hablar? ¿Y si ya no me responde? ¿Y si se aleja? Y estos mitos que tienen que ver con, ¿y si solo me quería para eso? Muchas veces las mujeres no se permiten, hoy en día un poco más, ¿no? Pero era difícil antes pensar como que la mujer también tuviera deseo propio, decir, yo quiero estar con fulanito, y aunque sea un encuentro de una vez o dos veces, no importa, ¿no? Es decir, como no se permitía tanto separar esta cuestión física de lo emocional. Entonces pensaría, en resumen, que en la mujer está este temor al dolor físico y el dolor emocional principalmente. El hombre tiene otros temores diferentes, ¿no? Que tienen que ver, por ejemplo, y pensaría uno de los más comunes, es con el tamaño del pene. Ese es un dolor de cabeza para los hombres, porque aunque está este dicho de que el tamaño no importa y lo cierto es que a ellos, no sabemos decir si a las mujeres les importa más, menos, algunas más, algunas menos, pero a los hombres sí es algo que les genera mucho impacto, ¿no? Entonces,
creo que es uno de los grandes temores de los hombres, como en general, no nos concentremos solo en el tamaño del pene, sino en general, como no dar el ancho en la sexualidad, sentir que no dan el ancho, que no cumplen, que su pareja no está satisfecha, ¿no? Creo que ese es el mayor temor de los hombres respecto a la sexualidad. Uno de mis grandes temores fue siempre mostrar mi cuerpo, porque después de haber sido una persona muy flaca, subí de peso y eso me provocaba mucha ansiedad y mucha angustia. Con el tiempo aprendí a quererlo, aprendí a amarlo, aprendí a respetarlo y ahora, bueno, soy muy feliz con él, me siento muy cómoda. Pero sí, yo creo que es una de las grandes inseguridades que la mayoría de las mujeres, independientemente si son gorditas, flaquitas, tenemos. No sé por qué. Fíjate que es muy importante recalcar la importancia que tiene el cuerpo para nosotros, y las mujeres lo vemos de una manera, mientras que las mujeres nos enfocamos en toda la totalidad de nuestro cuerpo. Y una explicación desde el psicoanálisis es que al tener nuestros genitales internos, al no poder verlos, ¿no?, de manera clara frente al espejo, lo que sucede es que nos fijamos en todo, nos enseñamos a vernos más completas y a sentir también al momento de tener una relación o excitación con el otro, a sentirnos de manera total. Por eso nosotros necesitamos un poco más de este preámbulo antes de la relación sexual. Mientras que los hombres se fijan más o les preocupa más lo que son sus genitales, ¿no? Ya sea su pene, y hay muchas cuestiones relacionadas con el mismo, desde que desde pequeños se andan comparando, desde pequeños, desde que están, no sé, en la secundaria, adolescencia, es muy común que los hombres empiecen a ver quién tiene un pene más grande que el otro y puedan sentirse en algunos casos inseguros si no cubren ese estándar, ¿no?, al cual se comparan. Por eso también es muy importante aquí que muchos de los jóvenes no empiecen a ver o abusar de la pornografía, porque piensen que eso es lo adecuado, porque pueden tener serios problemas después para entablar una relación sexual con alguien creyendo que no dan el ancho. Entonces sí, los hombres se tienden a fijar más porque desde que nacen pues se pueden observar y se pueden tocar pues sus genitales. Entonces sí hay una diferencia ahí que nosotros podemos observar en cuanto a esa línea. Creo que en general la menopausia me da mucho miedo en muchos sentidos porque no sé de qué va. No sé, por más que he leído, cada persona es diferente y cada mujer es distinta, y a mí la menstruación me llegó de una forma y la menopausia seguramente me va a llegar otra diferente a la mía, perdón, diferente a la de mi mamá. O de las cosas que me dan miedo es pues ya no sentir como esas ganas, ¿sabes? Creo que esa es de las cosas que me dan como un poco de ansiedad, y o sea, como que estar en los extremos, el tener como muchas ganas de tener sexo y que no haya quien pueda satisfacerlo, o el que yo no tenga ningunas ganas y que mi pareja sí quiera y yo no sepa qué hacer, digamos, ¿no? En el sentido de decirle no, sí o qué demonios. Creo que esa es de las cosas que más susto me da, como sentir mucho o no sentir nada. Otro tema que a mí me gusta mucho tocar, porque bueno, pues ya vamos para allá, es qué sentimos o qué nos decimos cuando llegamos a ese punto de la vida llamado menopausia o andropausia. Y bueno, pues es que sí, en serio, ya vamos para allá. ¿La sexualidad se termina realmente? Como si la sexualidad tuviera vigencia o caducidad. Eso es algo que nos acompaña a todas las personas, pero insisto, también respecto a situaciones de género, tenemos miedo de ya no ser esa persona que va a ser capaz o activa, pero en realidad la sexualidad no tiene fecha de caducidad ni de vigencia. Existen procesos que, si bien hay que tomar en cuenta, como por ejemplo menopausia o un descontrol hormonal también después de un embarazo, después de un parto, las situaciones emocionales que también tienen mucho que ver con cómo
te sientes y te percibes en ese momento, no hay algo que diga ya, hasta aquí paró. Más bien habría que atender estas situaciones, ¿no? No hay por qué